vaya sintonizándonos, pues aquí estamos en la lectura y Mayra va a continuar con la parte donde estábamos leyendo en Mateo 26, por si tiene la cita, si quiere buscar su Biblia, puede buscarla y Mayra va. Sí, continuamos. La cita bíblica es, por si no la agarró, está en Mateo capítulo 26, versículo del 6 al 13. Quedé yo cuando hubo el recorte para ir al anuncio de que muchos a lo mejor se preguntarán, o algunos se preguntarán, ¿por qué ungir a Jesús? ¿Y para qué? Pues para que ustedes vean que la misma palabra de Dios es su propia intérprete. Que la palabra de Dios no necesita que ningún hombre la interprete, ni necesita de ningún libro para interpretarse. Ella misma es su propia intérprete. Y lo vamos a ver ahora, donde está el versículo 12 al 13. Ahí el mismo Señor va a decir por qué. Y dice así: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hemos visto claramente la importancia, otra vez, el papel que juega una mujer en la vida de nuestro Salvador, en la vida de Jesucristo. Hay mujeres valientes, mujeres guerreras, porque nosotros somos hechura de la mano del Creador. Dios nos hizo victoriosa, Dios nos hizo para cosas grandes. Dice su palabra que nosotros somos princesa, que nosotros somos perlas, que nosotros somos como la niña de sus ojos. Somos también el vaso más frágil, dice. Y yo diría que muchas veces se oye que el hombre es más fuerte que la mujer. Y yo lo que creo que en fuerza, lo hablaba con la pastora Rosalba, hablábamos eso antes de venir al programa, de que en fuerza, sí, físicamente el hombre es más fuerte, pero emocionalmente nosotras las mujeres somos como más fuertes. Porque a nosotras fue que el Señor nos dio el privilegio de traer a nuestros hijos al mundo. Y fue una mujer que Él usó para traer a su hijo a esta tierra. La gloria es de Dios. Amén. También quiero agregar algo, y es que el papel primordial de la mujer es ser ayuda idónea. Nosotros fuimos creadas para ser ayuda idónea del hombre. Amén. Y esa ayuda idónea, esa palabra ayuda idónea, tiene una connotación muy grande en la vida de cada mujer. La mujer tiene un papel primordial en la vida del compañero, en la vida de sus hijos, en el hogar, en la sociedad, en el medio que la circunda. Ese es nuestro papel en la iglesia sobre todas las cosas. Sí, porque menospreciamos el rol que el Señor nos ha dado. O sea, especialmente en estos tiempos de competencia. O sea, nosotros lo que queremos es competir con el hombre, con el esposo, y no entendemos que La ambos liberación tenemos femenina. diferentes roles. O sea, el hombre tiene su rol y la mujer tiene su rol. Y así como le decía ahorita, aunque es el mismo episodio el que leía Gleidy Juan, el mismo que leyó Mayra, pero podemos ver, si ustedes lo están siguiendo en sus Biblias, que en el Evangelio de Juan habla que Judas fue el que se sintió incómodo porque derramaron por ese desperdicio. Y donde Mayra leyó, dice que eran los discípulos, o sea que todos estuvieron en desacuerdo con que hubiera ese desperdicio. Ellos lo entendieron como un desperdicio, porque ellos no entendían que, como dice Jesús, que lo estaban preparando para lo que venía después. Ay, O sea, y como le hemos venido diciendo, la importancia que nosotras tenemos
y el valor que tenemos. Así es, y una parte muy importante en resaltar, que es lo gran preciado que fue el gesto de desprenderse de lo valioso que ella tenía en su momento. Y mira hasta donde eso la llevó a todo el mundo iba a saber de ella por el gesto que había tenido con Jesús, de Amén. desprenderse de la parte de lo bueno que ella tenía, aparte de lo que tenía en su corazón, que quería agradar al Señor con lo mejor que tenía. Y a Amén. partir de los siglos, aún hablamos, el Señor prometió que ella iba a ser reconocida por el buen hecho. Ahí nos habla que las mujeres que andamos conforme a la voluntad del Señor, de buen espíritu, será reconocida, dice la palabra. Amén. 2000 y pico de años después le estamos mencionando aquí. Amén, así es. Algo que yo quería compartir con ustedes, y es que vino a mi memoria ahora con el texto bíblico con referente de cuando Jesucristo fue ungido. En toda la palabra de Dios siempre se ha visto que es el aceite que se usa. Mas sin embargo, cuando se ungió a Jesucristo, no se usó aceite, se usó perfume. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a romper todo paradigma del hombre. Jesucristo, Dios, es el que tiene la primera y la última palabra. Amén. Ese pedacito no quería dejarlo pasar por alto. Y hablando acerca de las mujeres, el libro de Proverbios, en el capítulo 31, en el versículo 10, Ay, yo lo habla dije eso. de mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Amén. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amén. Y es que el Señor ha dotado a la mujer con tantos dones. Y qué precioso Amén. ver la sensibilidad de esta mujer que pudo discernir y pudo realmente ungir al maestro para su sepultura. Amén. Que realmente nos dispongamos al Señor, porque a través de nosotras las mujeres, en este tiempo, dice que la mujer va a rodear al varón, el Señor va a hacer grandes cosas. Así Amén. es que mujer, disponte al Señor. Amén. Nancy, para que compartas Es lindo. la palabra en Romanos 3, 23. 23 y también Romanos 6, 23 vamos a estar leyendo. Quiero ser obediente a la pastora, pero pidiéndole un permiso. Antes de leer la lectura que ella me ha pedido en el libro de Romanos, quiero llevar al origen de esta palabra que se encuentra en el libro de Génesis. El libro de Génesis, como su nombre bien, el significado que tiene, es el libro de los orígenes. En el capítulo 2, en el versículo 15, la palabra de Dios dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le estaba dando un mandato a Adán cuando lo colocó en el Edén. Pero continuando la lectura, vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 3, que dice: pero del fruto que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero vemos que la mujer indujo al hombre, el hombre pecó y entró el pecado al mundo. Romanos dice, a partir de ese momento, que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado que Eva y Adán cometieron no fue precisamente el haber comido del árbol, porque la palabra de Dios nos enseña que todo lo que el Señor hizo
fue bueno y fue en gran manera bueno. Pero ellos desobedecieron, entrando al pecado al mundo, y realmente la paga del pecado es muerte. Pero qué precioso saber que ya en el capítulo 3, en el versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía provisión para el pecado. Y esa provisión estaba en su Hijo Jesucristo. Amén. Entre 15 que te dice. Amén. Pues bien, Romanos 3:23, como citaban ahorita, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado nos aparta, nos separa de Dios. Esa es una parte muy importante, con lo que vamos a tratar en adelante. También Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, en aquellos tiempos, antes de que el Señor se entregara como chivo expiatorio por nuestros pecados, se usaba que si una persona cometía un pecado, por ejemplo, si yo cometía un pecado, yo buscaba un ovejo, un macho cabrío, perfecto, sin defecto, de 2 años normalmente se usaba. Entonces yo ponía mis manos sobre su cabeza, entonces era como transferido mis pecados a ese carnero. Entonces el carnero era sacrificado, era entregado y se suponía que ahí se expiaba mi pecado. Entonces ahí viene la importancia de la expiación del pecado, y por eso dice la palabra que cuando el Señor se entregó, ya dice que no hay ya más sacrificio por el pecado que hacer, porque ese fue el chivo expiatorio ya para todos los tiempos. Hace más de 2000 años que Él fue entregado, y todavía nosotros tenemos esa redención, porque en Él fueron llevados nuestros pecados, Amén. todos nuestros pecados. Entonces esa es la importancia, que ya no tenemos que hacer lo que se hacía en la antigüedad con un animal de 4 patas, con un ovejo, sino que el Señor tomó el lugar de ese cordero. Dice que cordero inmolado, sin mancha. Él era así, también como se ofrecía, Él era aún más perfecto. Él fue el cordero perfecto que se entregó por nuestros pecados. Y yo sé que ahora, como se está celebrando la muerte y la resurrección de Jesús, yo sé que todos ustedes conocen la cita de los evangelios donde se habla de la crucifixión, pero hoy nosotros queremos traerle un texto diferente que quizás algunos de ustedes no conocen, pero cuando ustedes lo escuchen y lo estudien en su casa, se van a dar cuenta a qué se refería. Y vamos a estar leyendo Isaías 53. Amén. Pues busquen su Biblia, les exhorto a todos desde su casa, busquen la palabra de Dios para que vean que lo que le estamos aquí leyendo es la palabra de Dios. Busquen cualquier Biblia, no importa sea cual sea el tipo de Biblia que tenga, que van a decir todas lo mismo. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo, justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con las grandes y con las fuertes repartirás despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí el profeta Isaías nos está hablando de qué iba a pasar con este cordero inmolado. Y lo grande y lo maravilloso de esto es saber que este libro se escribió en el año 750 antes de Cristo. O sea, vemos como este profeta, así como es un profeta, dijo antes, tantos años antes, lo que iba a pasar con Jesucristo, con el cordero inmolado. Ese cordero que pagó por ti, por mí, que llevó la carga tuya y la mía, la llevó él. Él siendo inocente, vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Y realmente hay muchos que se preguntarán, ¿y cómo tantos años? Pero para que ustedes vean que la palabra de Dios es verdadera, porque realmente tú predecir casi 800 años antes lo que iba a pasar con Jesucristo, es tú realmente ser un creyente para tú poder entender y creer que estas cosas iban a ocurrir. Y por eso cada día yo creo más en Jesucristo, creo más en su poder, porque, señores, decir esto 800 años antes, porque es verdad, hay muchas profecías que se dicen, pero quizás no con tanta anterioridad como se dijo esta, y ocurrir tal y como él lo escribió tantos años antes. Es digno de que nosotros estudiemos este libro y nos demos cuenta de que lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí, señores, no tiene precio. Llevó él la carga, pagó el precio de morir, de morir de la forma, y este profeta lo predijo tantos años antes de lo que iba a pasar con él. Como cordero fue llevado al matadero, y como decía la nuestra pastora Rosalba, imagínense ustedes, si hoy tuviéramos que sacrificar corderito, macho cabrío, ¿cuánto hubiese en la tierra? No hubiera uno, pero él pagó el precio, él solo pagó el precio por todos nosotros. Sí, yo quiero agregar que en la persona de Jesús se cumplieron más de 300 profecías. Isaías solamente se le dice el profeta mesiánico por excelencia. Oiga un momentito esto. Dice que él fue azotado, abatido, y dice que fue menospreciado como él fue menospreciado. Pero también dice que le tuvimos por azotado, por herido de Dios. O sea, cuando Jesús, en este tiempo, el imperio romano todavía no existía como imperio. La muerte en cruz, no existía todavía el sacrificio de la cruz. Eso vino con el imperio romano, y Jesús fue azotado, crucificado. Dice que el afligido no abrió su boca. La palabra registra en el Nuevo Testamento que cuando le preguntaban en el momento, antes de ser sacrificado, le preguntaban, y Jesús no contestaba. Dice la palabra que él enmudecía y no contestaba. Dice también que se dispuso entre los impíos su sepultura. ¿Por qué? Porque habían dos personas, dicen dos ladrones, pero realmente no eran ladrones, eran dos personas, dos delincuentes. ¿Qué tipo de delincuencia cometían? No registra la palabra. Dice dice entre dos ladrones, pero eso no es lo que dice la palabra. Dice, más con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea, que era un hombre rico de Jerusalén, le pidió su cuerpo a Pilatos para él enterrarlo en una tumba que él había cavado en la roca.
O sea, en la persona de Jesús, solamente en este capítulo 53 de Isaías, hay muchas profecías que se cumplieron exactamente en la vida de Jesús. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra profética, la única palabra perfecta, inerrante, infalible. Amén. Lea la palabra de Dios para que usted conozca ese manantial de vida que Dios entregó al hombre para que el hombre lo conociera a él. Amén. Amén. Si alguna quiere, porque es un tema muy, muy vasto, acerca de la crucifixión. Ah, sí, perdón, quiero decir algo más. Los animales que se sacrificaban en el antiguo pacto ceremonialmente cubrían el pecado, pero no lo lavaban. Solamente esa sangre 3 veces santa de Jesús lavó el pecado para que todo aquel que se acerque a Él reciba la redención, reciba la justificación y reciba el don de la salvación gratuitamente, como dice Efesios 2, porque por gracia soy salvo. Gracia es un regalo de Dios. Somos salvos gratuitamente por Él cuando nos acercamos a su trono en arrepentimiento y fe, reconociéndolo como suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén. Así es. Y es importante también saber que esa sangre todavía tiene el mismo poder, Vigencia. tiene vigencia. O sea, necesitábamos esa redención por el pecado y todavía hoy tiene vigencia en nosotros. O sea, no, como dice la palabra, ya no queda más sacrificio. A veces nosotros entendemos y creemos que tenemos que hacer sacrificios, pero ya no es necesario, porque ya el sacrificio perfecto fue hecho y esa sangre derramada en esa cruz fue para redención de los pecados. Amén. Y yo sé que ustedes conocen la tradición de lo que se habla de la crucifixión y esa cosa, y el tiempo que Jesús duró. O sea, él duró 3 días para su resurrección. Y esos 3 días también tienen importancia, porque dice la palabra que él estuvo en el infierno. Sí. Y déjeme decirle algo, así como redactó. leíamos en Romanos, que la paga del pecado es la muerte, el Señor no tenía pecado. O sea, la muerte no tuvo de qué acusarlo, porque no había nada, él es santo y puro y sin mancha. Entonces la muerte tuvo que soltarlo al 3er día, porque no tuvo de qué culparlo, no había culpa en él. Entonces, la resurrección y la importancia de la resurrección. Y la palabra dice también que Él puso su vida por nosotros. O sea, Él quiso. Y también dice la palabra en Apocalipsis que aquel sacrificio eterno, ya Él posicionalmente estaba en la eternidad, ya se había sacrificado por nosotros, porque Dios vive en un presente eterno. Amén. Así es. Cosas profundas que solamente... Así es. Así es. ¿Quería aportar algo, Diana? Bueno, pues que así como nos dice la palabra, ya realmente hay uno que murió por ti, que murió por todos nosotros, el cual hizo el sacrificio eterno para que hoy tú tengas una vida digna, llena de gracia, de bendiciones. Nosotras Amén. somos hijos del Rey. Entonces no sacrifiques más. Todos tenemos un tiempo de llorar, de sufrir, pero hay uno que pagó el precio más alto, que fue por ti, por amor a ti. Entonces, así mismo como hablamos de una Semana Santa, vamos a llevar una vida santa. Es el Amén. tiempo de que no sea Semana Santa 2017, sino una vida santa por toda la eternidad. El Señor te brinda todo eso en este tiempo. Entrega tu vida al Señor, pídele al Padre Celestial que llene tu corazón para que puedas disfrutar lo bueno que es ser hija del Padre Celestial. Y dice la palabra, oiga, amigo televidente, amiga televidente, o niño, joven, anciano, dice la palabra en Romanos 10, 8, 9 y 10. Dice Pablo, y esta es la palabra de fe que predicamos, o sea, esta es
la palabra de fe que predicó la iglesia primitiva, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salva o serás salvo, así sencillamente, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Basta y sobra que usted crea que Jesús murió por sus pecados, que usted venga a Él en arrepentimiento y fe y lo reciba a Él como Señor y suficiente Salvador de su vida para usted recibir la salvación, recibir el don eterno de esa gracia salvadora que solamente en Cristo Jesús tenemos. Que lea la palabra de Dios. Si tiene una Biblia, lea la palabra de Dios, para que usted vea que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Y la palabra de Dios es espíritu. O sea, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, cuando usted la predica, cuando usted la habla, cobra poder. Porque todo lo que Dios hacía era por la palabra. Y Dios decía, hágase la luz, y era hecha la luz. Pues ese mismo poder nos los ha dado Él a nosotros en nuestra boca. Porque dice que en nuestra boca está la palabra de muerte y la palabra de vida. Pues vamos a confesar con nuestra boca palabra de vida, palabra de bendición. Pero vamos a estudiar la palabra. Porque si la palabra de Dios es escrita, es porque Él quería que aprendiéramos a leerla, que la escudriñemos, como dice su palabra. Si yo le digo a usted, por ejemplo, vaya a buscar un tesoro a X lugar, usted no va a ir con la mano vacía, ¿verdad que no? Usted seguramente va a buscar un pico, va a buscar una pala. Pues así mismo la palabra de Dios hay que escudriñarla. ¿Qué es escudriñarla? Leerla, estudiarla y orar antes de leerla, para que Dios le abra su corazón y Jesucristo le abra su mente, para que usted pueda entender la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios es la que tiene poder. Dice que ella es más cortante que toda espada. Es como una espada de dos filos, perdón. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es todo, mis hermanos. Amén. Es todo. Amén. Es medicina, dice. Es como un martillo. Es eficaz, es útil. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Y se cumple en la vida del que le cree. Eso es lo más importante. Es el único libro en mi vida que yo he leído y lo he visto cumplirse en mi vida. Amén. Dios le siga bendiciendo. Amén. Amén. Pues bien, así como iniciamos diciéndole que como mujeres somos valiosas y somos importantes. Si leen en los evangelios, hubo un momento después de la muerte de Jesús, al otro día, que iban mujeres a la tumba de Jesús. O sea, llevaban una preocupación que era quién nos va a mover la piedra, porque en esos tiempos eran en cuevas y cerraban con una piedra grande para que no saliera mucho el hedor. Y ellas iban conversando, ¿y quién nos va a mover la piedra? Y encontraron en la tumba el ángel. Entonces, cuando ellas llegaron, no estaba el cuerpo de Jesús, claro que no estaba, porque él resucitó. Entonces, a quien él se le apareció primero fue a María Magdalena, fue a las mujeres. Entonces, ahí seguimos viendo la importancia que nosotros tenemos como mujeres para Jesús. Tú eres importante, mujer, tú tienes valor, mucho valor. Entonces, ya para despedirnos, si quiere tener alguna palabra de despedida, yo creo que fue un buen tiempo, pudimos aprender. Qué bueno que estuvieron prestándonos atención y leyendo sus Biblias. También les animo a que lean el Salmo 22, donde también se habla de la profecía acerca de la crucifixión, ahora que estamos en estos tiempos. Así que fue un gusto y que Dios le bendiga. Amén. Sí, Amén. puede aportar algo más. Habiendo visto el tema de la crucifixión de Jesucristo, el que pagó el precio por nuestra redención, queremos decirle que realmente en ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre debajo del cielo en que nosotros podamos ser salvos en Jesucristo, y que Él es el único intercesor y el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él pagó el precio. por esa Amén. redención. Amén. Amén. Así que pasen buen tiempo, buena semana y cuídense y recuerden que los 10 mandamientos fueron reducidos a dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a Amén. nosotros Nosotros mismos. O sea, debemos practicar ese amor. Amén. Que Dios le bendiga y será hasta otro momento. Amén.